tardes a todos y a todas. Un agradecimiento a quienes participan de este panel virtual titulado Entre Cultura y Democracia, 3 libros para una conversación desde la historia reciente. Muchísimas gracias a Gabriela, Patricia, Ivonne y Luciano por la generosidad de su tiempo y de sumarse a este panel. Y muchísimas gracias también a Ana Carol Solís y Rocío González Amaya por moderar este panel. Así que, bueno, estas breves palabras solamente para dar la bienvenida, agradecer a quienes nos acompañan en el canal de YouTube y, bueno, y dar por iniciado el panel. Le doy la palabra a Carol Solís. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, bienvenidas a este panel virtual a final de cuatrimestre en el marco de esta jornada organizada por la escuela, el doctorado y el área de historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Nosotros pensamos en esta propuesta para presentar y dar a conocer 3 libros que tienen que ver con la historia reciente argentina, que nos parecía que podían estar en diálogo en una presentación, teniendo en cuenta que este año se cumplen 40 años del inicio de la recuperación democrática. Así que pensamos en esta propuesta de invitar a las y el autor de estos libros a conversar. Para eso, primero les vamos a mostrar una pequeña placa con la presentación de los libros para que veamos de qué estamos hablando. A ver, Rocío. Bueno, el primero de los libros sobre el cual vamos a conversar es el libro de Gabriela Águila. Gabriela Águila es historiadora, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario. Se titula el libro de Gabriela de la última dictadura militar argentina, 1976-1983, y ha sido editado por Siglo XXI. El segundo libro es un libro de Luciano Alonso, que es historiador también, o cientista social, como le gusta decir, docente de la Universidad Nacional del Litoral, y es director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas, no sé si lo estoy diciendo bien, de la Universidad del Litoral, si no ya me va a corregir Luciano, en este momento lo perdí de vista a la sigla. Su libro se llama Que digan dónde están, Historia de los Derechos Humanos en Argentina, editado por Prometeo en el año 2022. Y el tercer libro es un libro colectivo del cual es editora Patricia Funes, que Patricia Funes también es historiadora, investigadora de CONICET y también docente en la Universidad de Buenos Aires. Se titula Comprender y juzgar, hacer justicia en las ciencias sociales, un libro colectivo que fue publicado en el 2022 por Ediciones Imago Mundi. Bueno, en primer lugar, agradecerles. Está también presente Ivonne Barragán, que es autora del libro que edita Patricia Funes. Agradecerles mucho a los colegas por participar de este conversatorio. Tenemos unas preguntas eje que les anticipamos para conversar. Rocío va a leer la primera. La idea es que contesten en el orden que quieran y luego hacemos una segunda. Son 3 rondas de preguntas y está la posibilidad de quienes nos están escuchando en este momento puedan, a partir de la presentación, incluir comentarios o preguntas en el chat del canal de YouTube que vamos a compartir luego. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y vamos a comenzar con el primer comentario para iniciar esta conversación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, la primera pregunta que teníamos para conversar es que justamente como presentó con anterioridad Carol, al estar hablando de 3 libros, 2 de los cuales son de autoría única y uno que es un libro colectivo, nos interesa que les proponemos que nos cuenten en sus propias palabras de qué se trata su libro, de qué experiencias o qué investigaciones se nutren y en quiénes pensaron como destinatarios de esta propuesta editorial. Para comenzar eso. Bueno, ¿quién quiere empezar?
Empezamos alfabético por apellido, ¿quieren? Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a la Escuela de Historia, Carol, a Rocío, por la invitación. En realidad mi libro fue el último que salió, así que debería hablar de última, pero esto del orden alfabético me condena desde que era estudiante en la facultad, rendía primero y esas cosas, ¿no? Entonces, brevemente, contar que el objetivo principal del libro era presentar una síntesis, digamos, una síntesis actualizada sobre el periodo de la última dictadura militar, un momento intensamente analizado, observado, representado a lo largo de las últimas décadas. En primer lugar, porque una de las cuestiones que resultaba muy evidente era la acumulación de trabajos de investigación producidos desde el campo de la historia y en general desde las ciencias sociales sobre ese periodo, sobre esa temática, y la ampliación notable de los estudios en estos últimos, digamos, 15 años. Esos trabajos, en una proporción muy importante, están basados en una rigurosa investigación, en un riguroso trabajo empírico, en el análisis de archivos, de fondos documentales poco explorados por los primeros libros sobre la temática, y se trata de trabajos que en general han planteado nuevas preguntas, nuevos problemas y han renovado las interpretaciones más consagradas sobre ese proceso histórico. Como en general también sucede en la investigación académica o en la producción de conocimiento en el campo de la historia, los avances con los que contábamos respecto de la dictadura eran en general desiguales en términos de desiguales y fragmentarios, si se quieren, ¿no? En términos de los espacios, en términos de los momentos analizados. Entonces, desde mi punto de vista, lo que estaba planteado era el desafío de construir una mirada de conjunto que pudiera dar cuenta de ese proceso de renovación en los estudios sobre la dictadura y que además brindara al menos algunas herramientas para explicar, para comprender ese proceso histórico. La otra cuestión que me interesaba poner de relieve y sobre la cual seguramente vamos a volver en algún momento de esta conversación, fue que a diferencia de lo que se verificaba hace una década y media atrás, digamos, disponemos de un conjunto de trabajos muy variados sobre regiones, sobre espacios provinciales y locales, que justamente permitían presentar una mirada menos centrada en Buenos Aires, aquella mirada porteñocéntrica que tanto hemos discutido, y dar cuenta justamente de las variaciones, de las especificidades, de los procesos analizados a escala local y regional, visibilizando toda una serie de lógicas, de dinámicas o de procesos en una serie de planos de análisis que, como decía, los trabajos más clásicos sobre la temática no habían sido explorados. ¿Sí? La última cosa que digo es que a mí probablemente lo que más me costó cuando escribí el libro, y de hecho lo he dicho más de una vez en estos últimos meses, que bueno, me tocaron presentaciones y demás, era elegir una estrategia narrativa, porque es un libro que está pensado no solo como una síntesis, lo que en sí mismo es un desafío, ¿no? Cómo hacer para condensar semejante volumen de trabajos, pero también de procesos históricos, etcétera, sino que es un libro que estuvo pensado desde el principio para públicos más amplios que el estrictamente académico, y eso, desde nuestro propio modo de escritura, de reflexión, de habituales intercambios, supone, de hecho, uno de los desafíos más significativos, ¿no? No es divulgación estrictamente, pero tampoco es un trabajo producido para o hacia o dirigido hacia pares, ¿no? Entonces, bueno, esto como para empezar a hablar y romper el hielo, cedo la palabra a mis colegas, amigos, amigas. Bueno, por cuestiones de alfabeto me tocaría a mí quizás tomar la posta. También agradezco la invitación y me resulta muy interesante esta lógica de charlar colectivamente sobre distintos textos, y les agradezco a Carol y a Rocío, digamos, su coordinación. A ver, yo diría que en teoría mi texto habla una historia de los derechos humanos en Argentina, dice el subtítulo. En realidad es una historia de aquello que se puede conceptuar como un movimiento social
lo cual ya de por sí supone una serie de discusiones y de definiciones, que consigue articularse con una identidad distinta de otras identidades políticas en el cruce entre el gobierno justicialista del 73-76 y los inicios de la última dictadura militar. Me parece que ese sería, si uno podría decir, el inicio de una narración histórica que trata de encontrar el movimiento general de conjunto, y termina, digamos, el análisis de ese proceso aproximadamente hacia los años del 2010, cuando el movimiento social ya no tiene la unidad que tenía antes, se ha fragmentado de alguna manera. Podemos seguir utilizando tanto la teoría de los movimientos sociales para analizarlo, como digamos, el concepto para identificarlo, pero tiene características distintas, pluralidades, reacomodamientos posteriores y demás que recién ahora estoy trabajando, ¿no? Me parece que lo que late en el libro es algo parecido a lo que dijo Gabriela, esa idea de construir una mirada sobre un movimiento de conjunto que no se base solamente en investigaciones, por otro lado, muy meritorias, pero limitadas, que correspondían a una zona del país, básicamente la zona capitalina, y tratar de incorporar todo aquello que se ha producido en los últimos tiempos. Y ahí me parece que el texto tiene quizás, al fin y al cabo, un efecto de síntesis. O sea, yo no lo pensé de esa manera, pero termina haciéndolo en el sentido de que en cuanto al movimiento histórico, en cuanto al proceso histórico, se hace un planteo general y luego digamos, un foco en dos lugares para comparación, Santa Fe y Madrid, que son los que yo he trabajado en textos anteriores, para después desagregar una serie de cuestiones, las agrupaciones juveniles, esencialmente hijos, también desde una perspectiva de movimiento de conjunto, la monumentalidad, o sea, las formas en las que el movimiento social se vinculó con las marcas territoriales y que generó, a su vez, marcas territoriales, la cultura política o las culturas políticas en plural, o sea, las formas de hacer política que el movimiento social desplegó, y también las posibilidades de vincular en el análisis a ese movimiento social con ciertos insumos de clase. O sea, estamos hablando de un movimiento como el movimiento de derechos humanos, que es policlasista, o digamos que no responde a una lógica de intereses de clase, que no responde a una lógica de, digamos, espacios de clase, pero que en mi lectura se nutre en gran medida de lo que podríamos llamar los insumos culturales, incluso económicos, de parte de las clases medias, sobre todo incluso la clase de servicios, sector servicios culturales, creo que se ve sobre representada en ese movimiento, lo que nos da la pauta de, digamos, ciertas posibilidades de movilización de gente que se encontraba en intersecciones determinadas. Si uno lo mira de esa manera, podría hacer una serie de síntesis, en tanto no solamente doy cuenta de mis propias investigaciones, sino que utilizo aquello que se ha producido por un montón de investigadores e investigadoras a lo largo del país que de alguna manera están en un proceso de aportes crecientes. La misma Carol para Córdoba, Rubén Kotler para Tucumán, María Cecilia Sconegui para Neuquén, Marianela Escoco para Rosario, y así podríamos seguir, digamos, haciendo una larga lista de nombres, de los cuales sería, obviamente, muy injusto olvidarme de algunos principales, pero podríamos decir también que el movimiento por los derechos humanos tiene una larga historia, una historia que está contada por los mismos organismos y que tuvo, desde el punto de vista académico, distintos momentos de producción. Esto sería una síntesis de una especie de segundo momento de producción. O sea, el primer gran momento de producción empieza cuando todavía no terminó la dictadura. Cuando la dictadura todavía está vigente, ya hay estudios sobre la movilización por los derechos humanos,
y a la salida de la dictadura se lo empieza a pensar desde la teoría de los movimientos sociales, o desde la lógica de los nuevos movimientos sociales. Ahí se abre entonces toda una primera etapa, quizás muy centrada en el nodo Buenos Aires, inspirada sobre todo, por ejemplo, por los trabajos de Elizabeth Gelling, pero que a su vez tiene también nombres nacionales y extranjeros bastante relevantes. Y una segunda etapa es la que se abre en los años 2000, que supone aquello de lo cual soy parte, pero que también se vio representada para el caso del exterior por trabajos como los de Marina Franco o los de Silvina Jensen, que sería algo así como el intento de demostración de la pluralidad de las formas de movilización y lucha. Las distintas secuencias, las temporalidades diversas, las articulaciones políticas distintas. Desde esa perspectiva, mi texto es un texto pensado para ser prontamente rebatido. O sea, porque mi texto es un texto hecho, digamos, en un momento determinado, que propone una lectura determinada del movimiento, que trata de alguna manera de decir, bueno, podemos interpretarlo de esta manera, pero que está construido en un momento en el cual se multiplican los estudios sobre esos actores colectivos y entonces se posibilita que empiecen, digamos, a ser debatido de alguna manera o rebatido en una o en otro aspecto y revisado. Me parece que ese sería quizás el mejor logro del texto, ¿no? O sea, sentar una agenda de discusiones por lo menos por un tiempo, para que a partir de eso podamos reencauzar luego los estudios sobre las militancias por los derechos humanos. Después, una cuestión que distingue mi texto del texto de Gabriela es que quizás no aparece esa idea de digamos, un destinatario de gran público. No es un texto académico cerrado, no, digamos, quisiera creer que no es un ladrillo que no se puede leer, digamos, medianamente con cierta facilidad, pero es un texto que sobre todo arranca con una pretensión teórica, que es la de presentar una clave interpretativa, y tratar de enganchar las distintas espacialidades, la espacialidad global con la espacialidad nacional o la local. Desde esa perspectiva es un texto muy pensado para generar debates al interior de colectivos académicos. Lo que sí, y eso es algo que creo que no se enfatizó debidamente en su momento cuando pensamos el texto con la editorial, es que el texto permite una lectura por capítulos. Eso me lo hizo notar precisamente un profesor de letras, que no es del palo, y que al revisar el texto decía, bueno, lo que tiene el texto es que vos podés leer el capítulo de Santa Fe y después, si querés, volvés y lees otra cosa, porque cada capítulo está pensado como algo, digamos, no completamente autosuficiente, pero que puede ser comprensible en los propios términos. Y entonces, de esa manera, uno podría hacer una especie de rayuela con el texto. También hay que ver una cuestión, es un libro pensado para una colección, para una colección de una editorial de Prometeo, dirigida por Débora D'Antonio, y en ese sentido, me parece que hay que destacar que como todo texto, este es un producto social o un producto colectivo. O sea, hay alguien que se hace responsable, que le pone la firma y que tiene las críticas o merecimientos de ese texto, pero, digamos, la factura del texto está muy pensada para funcionar al interior de una colección en la que hay varios textos, digamos, de Gemio, de Robertini, etcétera, que tratan precisamente sobre la historia reciente argentina. Y en ese sentido me obligó a repensar aquello que había sido una tesis doctoral de ya bastantes años atrás. O sea, una tesis de la cual Gabriela fue en su momento directora y que tenía más del doble de páginas que este libro. O sea, entonces supuso no solamente un trabajo de readecuación, revisión, etcétera,
sino también un trabajo podríamos decir, reducción o de jibarización del texto. Y en ese sentido, creo que es un texto de madurez, no solo por mi edad, sino porque es el tercer texto, el tercer libro que publico sobre el movimiento por los derechos humanos, y bueno, es como que de algún modo cerró una lectura determinada y me resulta bastante difícil continuar trabajando el tema porque encuentro que mi capacidad contributiva se ve un poquito agotada respecto de eso. De hecho, en este momento estoy virando al problema de las luchas memoriales, porque es aquello que creo que me lleva especialmente el momento actual. Eso es mi plan. Bien, buenas tardes para todos y todas. Gracias a la Escuela de Historia, gracias a la Facultad de Humanidades, gracias Carol, gracias Rocío. Bueno, entre otras cosas, por compartir con ustedes parte de mi trabajo, que en este caso no es mi trabajo, voy a decirlo muy claramente, que está como casi en las antípodas de las dos exposiciones. Primero porque yo, el libro sobre comprender y juzgar, hacer justicia en las ciencias sociales, es un libro colectivo y le pertenece a los autores. Y les pertenece genuinamente, esto no es un acto de falsa modestia. Insisto, no trabajo los juicios, pero hubo un momento entre político y académico que tiene bastante que ver con muchos años de trabajo en la Comisión Provincial por la Memoria y sobre el primer juicio que estuvimos ahí después de que se sacaron las leyes de obediencia adherida y justicia final del fallo del caso Simón. Una de las investigadoras de nuestro equipo trabajó ese caso, Janina Gutman. Bueno, y entonces fue el primer juicio, que fue el juicio de Checolás. Yo trabajaba ahí, toda la Comisión por la Memoria estaba dedicada a ese juicio. Y a mí me causó mucha impresión porque yo nunca había escuchado un juicio oral, ni de los derechos humanos ni de otra índole. Y bueno, y ahí desfilaban los testimonios de Adriana Calvo, de Jorge Julio López, de Nil Deloy. Estos últimos fueron claves para la acusación de Checolás. Y bueno, y el día que la querella de Justicia Ya argumentó la acusación contra Checolás, fue el día que desapareció Jorge Julio López. Pero mientras esto ocurría, es decir, mientras una de las abogadas leía la acusación, yo escuchaba prácticas sociales genocidas, en el marco del genocidio, etcétera, etcétera, me resultó familiar. Y era la tesis de Feuerstein. Y me resultaba familiar, porque yo lo conocía, trabaja en mi facultad, habíamos compartido espacios de debate, de discusión, pero además tenía su tesis que se iba a defender a la semana siguiente, y era jurado. Una defensa muy polémica, muy debatida, y creo que es uno de los temas, pero eso lo vamos a ver en otra pregunta, que ha cruzado el campo de historia reciente. Bueno, Luciano le dedica varias páginas a debatir con la idea de genocidio como tipificación del proceso y de los juicios. Bueno, y en ese equipo en el que trabajamos, muchas de las tesis que dirigí, las personas fueron llamadas por sus investigaciones para ser testigos de concepto en los juicios de lesa humanidad en el marco del genocidio, o así con los deditos, porque esto debe ir entrecomillado, porque ambas cosas son verdaderas en distintos grados. Ahora bien, bueno, no sé, la tesis de Belén Zapata sobre Bahía Blanca, primero el caso Mazot y luego el de la AAA, y Bon, que está acá, por eso me voy a reducir mi tiempo para dejarla hablar a ella, no dejarla hablar, porque es justamente una de las autoras que tendría que tomar la palabra, como cualquiera de los otros 12 autores. Y bueno, Débora D'Antonio, sobre el Servicio Penitenciario Federal, que otra tesis que dirigí, y Débora también, y bueno, y también, bueno, y varios más. Yo digo, acá hay un tema.
porque en general los juicios son tratados por gente que tiene una inserción y una formación jurídica, jueces fiscales, sacando los testimoniales, ¿no? Que también hay algunos testimoniales. Pero, y hemos hablado en el campo de historia reciente, y además, para entonces, para el momento en que se nos ocurrió armar un taller, porque este libro es el producto de un taller, Gabriela, que no vino al workshop, pero sí tenía una coartada muy importante, era perito y había trabajado en la causa FESET. Pablo Escatiza de Neuquén era perito en la causa Reinhold, Escuelita 1. Santiago Garanio también había sido testigo de concepto en el juicio del operativo Independencia de Tucumán, Independencia 1. Acá la división de las causas también habla bastante de algunas cosas que podríamos hablar sobre los juicios. Y bueno, entonces se nos ocurrió armar una pequeña base de datos e invitar a hacer un taller que tenía como objetivo, bueno, trabajar el concepto de verdad. Bueno, la verdad en mayúsculas ya es entre metafísico y religiosa, pero por eso, el concepto de verdad para las ciencias sociales y las humanidades y para y en los estrados judiciales, cuáles eran las novedades que habían traído los juicios de lesa humanidad respecto de la justicia ordinaria, de qué manera había, digamos, de alguna manera metamorfoseado una cosa que se llamaba testigos de contexto para pasar a testigos de concepto, y entre otras cosas, de qué manera nuestros saberes se comunicaban en un tribunal y cómo eran las experiencias personales de esto. No hay antecedentes, no es un libro de síntesis, pero sí es una primera producción que espero que se multiplique, y hago llamamiento para esto, porque hay 322 juicios desde el de 2006 hasta hoy. Y hay otro interés que teníamos, era que fueran casos de distintos lugares del país. Casi, salvo el juicio por cuestiones empresariales, Victoria Basualdo vino al taller, pero finalmente no mandó el artículo, están, bueno, Rosario, está Neuquén, estuvo Córdoba, no mandó el trabajo, la Telo. Telo Weiss, Mariana. Pero me van a escuchar con Mariana dentro de un mes en Córdoba presencialmente, donde prometo llevar el libro tanto a la facultad, tanto a la carrera de Historia como a la de Filosofía. Bueno, Bahía Blanca y La Plata. Y acá también es importante que hubo un trabajo inicial de Barletta, Abastista y Lenzi, que nos inspiró mucho para escribir y para presentar este libro, y la dejo a Ivonne para que complete seguramente el incompleto panorama que acabo de dar. Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos generales a Caro y a Rocío, y bueno, y a la posibilidad de participar hoy de este panel. Simplemente quizás agregar a esta presentación de este trabajo colectivo que hizo Patricia, y que, como bien decía, reunía un registro bastante de factura muy personal, ¿no? Porque daba cuenta de las experiencias de quienes habíamos participado en diferentes instancias judiciales en razón de resultados concretos de investigaciones y de tesis de grado y de posgrado. Y en todo caso decir, ¿no?, que a ese registro se le sumaba una vocación de pensar lectores en un sentido, si se quiere, mucho más amplio, ¿no? Si bien no es un libro de divulgación, también vale aclarar, ¿no?, que no estuvo pensado como tal, sí pensó en lectores y lectoras de pertenencia y de intereses disímiles, ¿sí?, que hacían
no solo, ¿no?, a las interlocuciones académicas que propone el libro, que son cuantiosas, sino a la convocatoria que tuvo ese taller a los operadores judiciales. Era un taller en donde participaron fiscales, ¿sí?, especialistas, abogadas, abogados, ¿no?, y que fuertemente participaron de los debates y las controversias y las tensiones que rápidamente presentamos sobre la mesa quienes, ¿no?, nos habíamos acercado a esas experiencias con enorme convencimiento y con un compromiso muy profundo respecto a la importancia de poder participar de esos ámbitos, pero que encontrábamos fuertes tensiones a la hora, ¿no?, de plantear quizás entendimientos más ideales. Digo, bueno, fue una experiencia muy rica, entonces, que hace a sus lectores contemplar, ¿sí?, esas diferencias de formación y también a otro conjunto de interlocutores que estaban presentes en nuestros trabajos, ¿no? Y esto tiene que ver con colectivos de trabajadores, con organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones sindicales, con las universidades que conformaron esas querellas y que nos fuimos encontrando en los distintos ámbitos judiciales, quienes tuvimos la oportunidad de, como dice Patricia, además, construir un mapa, un registro, ¿no?, que tiene y que contiene causas emblemáticas, como la causa Mazot o la del Operativo Independencia, y también un registro geográfico amplio, diverso y problematizado en razón de las distintas experiencias y las problemáticas situadas que se dieron en cada una de esas causas específicas. Bueno, muchas gracias. Nosotros también cuando pensamos en estos libros, pensábamos justamente en esto que ustedes han, de algún modo, cada una y cada uno han puesto de relieve, que en algunos de los textos hay una fuerte pretensión de síntesis y de recuperación de la idea de totalidad, aunque sea una totalidad provisoria. Me parece que eso es claramente en el libro de Gabriela y en el de Luciano es como una cuestión central para comprender ese esfuerzo intelectual y ese esfuerzo de escritura. Pero también, ¿por qué poner el de justicia, el texto de justicia, que nosotros encontramos que tenía la justicia como un atravesamiento común en el texto que representan Patricia e Ivonne? Nos parecía también que era muy interesante porque mostraba esta idea de la justicia tanto como horizonte y como experiencia a la vez, ¿no? O sea, pensando en que en esta jornada se trabaja en la formación de profesoras, profesores y de investigadoras e investigadores en historia, nos parecía muy importante que pudiéramos recuperar la pretensión de totalidad o el atravesamiento de la justicia como una instancia que a priori no sería un horizonte para la investigación histórica o que a priori no sería parte de los procesos de enseñanza, pero que efectivamente sí constituyen cuestiones centrales, nodales de nuestra experiencia ciudadana y política reciente. Así que, bueno, agradecemos. Además, también quería nombrar que hay otros autores presentes, en particular Emilio Krenzel se ha conectado al YouTube, así que también lo felicitamos a Emilio por el trabajo, porque también es autor del libro colectivo. Un segundo eje que habíamos pensado para conversar tiene que ver con ligar esas producciones con el campo, área, especificidad, con todas las comillas, de historia reciente. Y lo habíamos formulado del siguiente modo. Un punto de coincidencia es que los tres libros se filian en el campo o especialidad de la historia reciente argentina y particularmente en las contribuciones que este campo ha generado respecto de una cierta renovación historiográfica. Entonces, lo que les proponíamos pensar es de qué aportes o afinidades distinguirían de sus obras en esta perspectiva. O sea, ¿por qué dirían ustedes que son contribuciones hechas desde el campo de la historia reciente, campo, especialidad, área, etcétera, entre comillas? Bueno, ¿quién quiere comenzar ahora?
Si quieren lo hacemos al revés, Bueno, para ser más Como quieras. justos. me parece perfecto. Yo que soy Solís, y Porque siempre si me no, toca al final, si no, estoy los que de tienen acuerdo. la A en el apellido siempre salen con desventaja. Muy bien. Bueno, yo creo que bueno, hay varios lugares donde está de varios autores, por eso dije que era un libro colectivo, en el que se atraviesan y que son bien representativos de cosas que el campo de historia reciente, más o menos desde el año 2003, que fueron las primeras jornadas, hasta hoy, viene transitando, debatiendo. En principio, la figura del archivo y el testigo, es decir, el testimonio. Bueno, el testimonio es muy central en el tratamiento de las causas judiciales. Es más, hay todo un debate ahí, porque en algunos juicios a los testimoniantes los tratan muy mal. Hay determinadas jueces, determinados tribunales y determinadas circunstancias también, en los que, bueno, hay víctimas de primer y víctimas de segundo. Lo dice con total centralidad Pablo Escatiza en su experiencia de la causa de la Escuelita 1, ¿no? O Belén Zapata, como leen determinados jueces, deshistorizando y también, de alguna manera, modificando la interpretación de aquellos testigos de concepto. Le pasó en la causa Mazot, que terminó por falta de méritos, tuvo su digamos, reivindicación Belén en el juicio de la AAA Bahía Blanca, donde atestiguó durante 2 horas a partir de su tesis doctoral. Ahora bien, ese es un tema. El otro tema también tiene que ver con una politicidad que siempre fue inherente al campo. Algo que no dije antes, pero que me parece que también formaba el contexto del porqué de este libro, era que era el momento regresivo en la historia de derechos de nuestro país. Estábamos en pleno macrismo, ¿sí? Entonces, sabíamos que habíamos escuchado el curro de los derechos humanos, que no eran 30.000 y que, entre otras cosas, y después esto terminó en el fallo del 2x1, donde este colectivo se manifestó de manera muy enfática. Pero también había otros disvalores, ¿sí? Por ejemplo, la educación, la justicia, la salud, y bueno, que no tenía que haber tantas universidades, y se bajó el Ministerio de Ciencia y Técnica. En el medio de todo eso, eso también fue un acicate para pensar este libro y para llamar a los colegas a armar este libro, porque tampoco sabíamos cómo iban a seguir los juicios, ¿sí? Que también era como un aire o como una contribución o como si se quiere un acompañamiento desde este lugar y desde nuestras disciplinas. Y el tercer punto que atraviesa mucho de los textos es el tema que también nos ha atravesado en el campo de historia reciente, de cómo conceptualizar el periodo 76-83. Terrorismo de Estado, Estado terrorista, dictadura cívico-militar eclesiástica, genocidio. Y sobre todo, el tema genocidio, hubo debates desde hace muchísimos años. Y bueno, acá está Krenzel, por ejemplo. Feierstein y Krenzel han tenido debates. Bueno, acá está Luciano, que también tuvo un debate en alguna de nuestras jornadas, un Córdoba, no me acuerdo en cuál de las 2 jornadas, que también tuvo un debate apasionado sobre el tema de genocidio, en el marco del genocidio. Y hay que recordar una cosa que en general le digo a Daniel, que las causas que salen por genocidio es crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio. Matiz que quizás no hayamos tematizado demasiado y que pongo sobre la mesa. Es decir, creo que hay, y además también, y mucho más con el cuerpo, el compromiso intelectual académico con nuestros objetos frente a un tribunal. Hay que preparar, no hay que preparar cuando uno va a ser testigo, cuando se va a ser testigo de contexto o de concepto. Bueno, Santiago Garaño, que es como un especialista y nuestro antropólogo oficial, porque no es solamente el campo de la historia, tenemos sociólogos, tenemos de otras disciplinas, estudió todo y él forma parte de un equipo muy, pero muy reconocido en antropología jurídica y política. Sin embargo, él estudió todo y hace una gran, enorme
narración etnográfico de sí mismo, desde que le llega el papel del juicio que tenía que corroborar. Julián Ayat, y padre y madre desaparecida, abogado, trabajador en la justicia, porque tiene en el Ministerio Público Fiscal, poeta. Y nombro esto porque hoy tenemos la buena noticia de que entre los libros de la buena memoria hay uno de los libros de Ambrosini sobre la colección que él dirigió, que se llama Detectives Salvajes, donde recupera poesías y producciones literarias de militantes políticos y sobre todo de hijos. Y él, cuando tiene que ir a declarar por la causa de su padre y su madre desaparecida, se plantea, ¿tengo que preparar? ¿No tengo que preparar? Y toma en el artículo, un artículo que está muy bien escrito, él tiene una muy buena formación en ciencias sociales, del escrache al estrado. O sea, ¿qué le pasa a esos testimoniantes que tienen alrededor de 40 años en ese tránsito, ¿no? Y por eso me detengo, porque es como está afuera de la tribu, Julián, que creo que tenemos que incorporarlo muy rápidamente. Entonces, ese sería como los vasos comunicantes con el campo de historia reciente. No sé, Ivonne, si querés agregar algo más. Quizás dos elementos que me parece que enfatizan la inscripción de esta obra en el campo de la historia reciente. El primero de ellos, su vocación interdisciplinaria, ¿sí? Hay aproximaciones que hacen caso a los oficios, a las formaciones y a las perspectivas, pero de una manera muy generosa, ¿sí? Claramente puestas en diálogo desde la historiografía, desde la sociología, la antropología, ¿sí? Desde la ciencia política también. Y en segundo término, que da cuenta, ¿no? de cómo la construcción de los aparatos eruditos, ¿sí? De las distintas investigaciones que fueron puestas en diálogo con el sistema judicial, hacen a las experiencias de quienes transitan este campo, ¿no? Y que tiene que ver con el acervo documental, la construcción de fuentes, los tipos de fuentes con que estas investigaciones construyeron, ¿sí? Una explicación, una hipótesis, una narrativa sobre el despliegue de la violencia llevada adelante por agentes estatales, ¿sí? En el periodo reciente, la historia reciente, porque además esta cuestión excede ya, ¿no? Y la cuestión de los juicios a la última dictadura en términos estrictos. Pero en esto quiero decir que las distintas experiencias dan cuenta de cómo, ¿no? Y ante quizás la imposibilidad o esa idea inicial en el campo, ¿no? De la ausencia de contar con un registro burocrático de las instituciones represivas del Estado para su propio accionar, ¿sí? Se multiplicaron las búsquedas de registros, de huellas, de indicios, ¿no? Y en todo caso, pudimos a partir de la construcción de universos de fuentes complementarias dar cuenta, ¿sí? De esos procesos. Digo, particularmente, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve la posibilidad de participar como testigo de concepto en la causa que trata los crímenes de la Fuerza de Tarea 5 de la Armada Argentina, fue sustantivo y el aporte principal que se me requirió fue el que tenía que ver, ¿no? Con toda la documentación de la empresa Astillero Río Santiago, ¿no? Entonces ahí fue un trabajo en torno a documentación social y económica de una empresa, ¿no? Aquella que contribuyó también a probar los crímenes, ¿sí? De los que fueron víctimas sus trabajadores y representantes sindicantes. Entonces ahí me parece que hay como un elemento que da cuenta de una tradición que se ha consolidado muy fuertemente en el campo, en el gran y amplio campo de la historia reciente. Bueno, si vamos por orden inverso, tomo la palabra yo y después acomodamos. Bueno, yo la verdad que no sabría decir muy bien en términos de aportes, qué aportes puedo hacer yo a la historia reciente. Yo quisiera tocar tres temas que de algún modo fueron apareciendo.
como elementos que podrían distinguir a mi obra y que quizás empalmen con aquello que planteaban Carol, Patricia, Ivonne. En primer lugar, la cuestión esta digamos, de una visión totalizante. Y en ese sentido, yo debo decir, sigo bastante a Eduardo Grüner y a su lectura de, digamos, de Jean-Paul Sartre o de Karl Marx sobre lo que implica totalizar y cómo se trata de entrar en procesos de retotalización constante. O sea, frente a una época en la cual hubo una alta fragmentación de las miradas sobre el periodo dictatorial, o podríamos decir sobre casi cualquier objeto histórico, podemos ahora construir miradas totalizantes que luego van a ser puestas en cuestión, revisadas y retotalizadas. Y eso yo creo que es un elemento esencial del avance en el campo de la historia reciente, o como yo prefiero llamarlo, de una historia del presente, despegándome un poco de las connotaciones del almanaque. Esa idea de, digamos, un campo historiográfico, un espacio de producción que puede proveer a la sociedad de algún tipo de miradas con las cuales discutir. Obviamente, incluso aquellas personas que son nuestro objeto de estudio, para decirlo de una manera un tanto brusca, o son nuestras unidades informantes cuando las entrevistamos o cosas por el estilo, tienen por ahí interpretaciones distintas de las nuestras, pero bueno, se trata de poder dialogar con esas interpretaciones. Nosotros hacemos una forma de historia, lo que propiamente se llama historiografía, con ciertas pautas, con cierta disciplina, con cierto oficio, pero hay un montón de otras historias dando vuelta por la sociedad y me parece que la discusión en términos de diálogo con esas otras historias es necesaria, ¿no? Y en el aspecto que tiene que ver con esa mirada, digamos, totalizante, esa mirada que trata de comprender un proceso, un fenómeno, un actor colectivo, etcétera, etcétera, de manera global, es importante, digamos, llegar a un punto de interdisciplina o transdisciplina. El espacio de la historia reciente en Argentina nació como un espacio interdisciplinario, como un espacio habitado por cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, digamos, gente que ha trabajado desde distintas miradas disciplinares y ha producido, si se quiere, digamos, una literatura académica de cruce, una literatura académica que puede intervenir en distintos lados. Y de ahí quizás también la incomodidad de Carol al tratar de identificarme con algo. Soy historiador, soy cientista social, que eso, bueno, no sé. Yo doy clase en 2 carreras, doy materia de teoría y doy materia de historia, tengo titulaciones en sociología y en historia, etc. Entonces, es como que de entrada la interdisciplina o la transdisciplina, como le gustaba decir a Waldo Ansaldi, tomando a Dogan, serían quizás los horizontes con los que me muevo. Me parece que eso es una característica de la historiografía sobre el pasado reciente argentino, que la distingue mucho de otras historiografías y que es un logro. O sea, el de poder superar las barreras disciplinares y en la producción de conocimiento, más allá de los merecimientos de cada uno de nuestros textos. Después, un segundo aspecto que me parecía importante destacar es la mirada sobre las cuestiones locales. O sea, cómo una totalización, una visión global, permite también un cotejo, una mirada, una detección de variaciones, cómo lo local no es una ilustración solamente, o sea, de la cosa general, de la narración general, sino que es algo donde focalizarse para poner a prueba la totalización, para poner a prueba las herramientas analíticas y para comprender a determinadas mujeres y a determinados hombres que actuaron en un momento determinado en un espacio determinado. O sea, somos cuerpos ubicados en un lugar. Como diría Aristóteles, lo que no está en ningún lugar no existe. Entonces, es a partir de la localidad donde podemos comprender esos procesos generales que luego se expanden en redes
En lo que a mí me toca, por ejemplo, la movilización por los derechos humanos es algo que se construye a partir de redes muy amplias, redes que no solamente involucran Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Salta, etcétera, sino que involucran también Madrid, Barcelona, qué sé yo, Washington, etcétera, etcétera. O sea, digamos, en términos de Robertson, una globalización. O sea, elementos globales que están ampliamente extendidos, pero cada uno de los cuales tiene una posición local. Me parece que ese es uno de los, digamos, de los aspectos que yo particularmente he querido enfatizar, a tono con trabajos como los que mencionaba hoy, de Kotler, de misma Carol, de Paula Zubillaga, de Mariela Escoco, etcétera, que han aportado también mucho en ese sentido. Y el tercer aspecto que yo quisiera destacar como algo que puede vincularse con el problema de la historia reciente es la idea de que en esa visión totalizante, en ese intento de superar las antinomias y en ese intento de mirar lo local, se ponen constantemente en juego conceptos o categorías analíticas, algo de lo que hablaba recién Patricia. Me parece que ahí hay, bueno, hay dos o tres cosas que yo quisiera quizás hasta corregir a Patricia. Primero, yo no he debatido con Feuerstein sobre el concepto de genocidio, ni de prácticas sociales genocidas. De hecho, nunca he escrito que no se debe usar ese concepto, por más que no me guste. Entonces, la discusión con Feuerstein ha sido otra, y me parece que el problema no es los conceptos que se usan, sino cuál es la actitud respecto de los conceptos, ¿no? O sea, básicamente, mi texto, un trabajo sobre la movilización por los derechos humanos en Argentina, propone una interpretación. Esa interpretación se basa en el recurso a distintas categorías. Y acá hay un aspecto que yo quisiera destacar. Yo centré ese texto sobre el concepto de movimiento social, pensando sobre todo en la teoría clásica de los movimientos sociales, en la síntesis actual y en las visiones relacionales posteriores, digamos, todo lo que los mismos autores que desarrollaron la síntesis clásica modificaron a posteriori, sobre todo de dinámica de la contienda política, ese famoso texto de Macadam, Tauro Rutili, pero vinculándolo también con otro tipo de visiones que tienen que ver con la economía mundo, con el papel de los derechos humanos en el mundo moderno y en el mundo capitalista en particular. Y de alguna manera, podríamos decir que yo podría haber elegido otro camino, podría haber trabajado sobre otro concepto, sobre otra categoría, y esa interpretación no habría estado invalidada por no utilizar el concepto de movimiento social. Esto es, el concepto de movimiento social tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Otros conceptos alternativos, hablar más genéricamente de las luchas, hablar de los organismos, hablar de, digamos, aquellas formas de intervención más plurales, podrían haber sido también fructíferos. Entonces, me parece que ante fenómenos tan amplios, tan vastos, con tales efectos sociales, hay que tener cierto pluralismo conceptual. Que ese pluralismo conceptual es el correlato de un pluralismo interpretativo y que hay que poner en diálogo interpretaciones. Si en cambio uno cree que solamente un concepto es el que mejor expresa esa realidad y que debe cerrarse en ese concepto, y los que no tienen ese concepto tienen una visión equivocada del periodo, bueno, ahí está el problema. O sea, básicamente hay digamos, una cuestión que a mí me gustaría destacar al respecto, que es que en el colectivo de historia reciente, en las jornadas de historia reciente, en los textos que se producen respecto de la historia reciente, hay una intensa pluralidad categorial y una intensa pluralidad de interpretaciones. Y me parece que eso es bueno, que no está mal que, digamos, no haya caminos regios para la disciplina científica, sino que por el contrario haya muchas otras voces que presenten alternativas interpretativas.
porque en última instancia de eso se trata lo que hacemos. O sea, a diferencia de las disciplinas físico-matemáticas o biológicas, no tenemos paradigmas dominantes, no nos manejamos con la lógica de paradigmas. Y entonces me parece que en ese camino la historia reciente provee un laboratorio teórico y empírico bastante interesante que ha venido a renovar el campo historiográfico en su conjunto en Argentina. Así es. Bueno, me toca. A mí me dan ganas de levantar la mano a cada rato e intervenir, pero estoy recontenida y voy a hablar solo cuando me toque. No podía dejar de señalar, y mientras la escuchaba a Patricia y a Ivonne y a Luciano, cómo muchas de las cosas que aquí se están planteando, mucho de lo que nosotros efectivamente hacemos, tiene que ver con esa conjugación o esa articulación entre los propios recorridos investigativos, las propias preguntas, la propia voluntad, ¿no? de investigar, de resolver problemas, etcétera, o de plantear problemas, sino también con las preguntas en el campo de la historia reciente, pero también con nuestras propias experiencias, ¿no? En toda una serie de ámbitos de intervención. En ese sentido, sí, retomo eso que dijo Luciano al final de la primera intervención respecto de que, aunque efectivamente en general la escritura académica es una tarea bastante solitaria y una escribe bastante en solitario, de hecho uno piensa, reflexiona, produce con otros, junto con otros y otras, y al fin y al cabo lo que hacemos son productos colectivos, ¿no? Entonces, yo no sé si tengo una respuesta puntual a la pregunta, pero digo dos o tres cosas. El libro de siglo XXI, el libro que publiqué por siglo XXI, es un libro que creo que está plenamente inscripto en el campo de la historia reciente, en las preguntas, en las agendas, y además en la voluntad de poner en debate. Sabemos y conocemos cómo efectivamente existen o han existido distintos momentos de producción, de reflexión sobre la dictadura, pero también cómo han contribuido a esa producción y esa reflexión sobre la última dictadura militar, no solamente desde el campo multidisciplinar de las ciencias sociales, sino también desde, qué sé yo, la investigación periodística, la reflexión ensayística, los relatos memoriales. Y efectivamente hay un momento en donde la síntesis es posible, porque efectivamente no siempre es posible la síntesis, ¿no? A mí me dijeron varias veces, y efectivamente fue una especie de casualidad, pero no tanto, que este libro saliera 20 años después de la publicación del libro de Novaro y Palermo, que era lo más parecido a un trabajo de síntesis sobre la dictadura, pero releyéndolo, efectivamente eso es difícil de pensarlo también como una síntesis, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, había una preocupación, o en todo caso digamos, un hilo que recorrió mi escritura de ese libro, que tenía que ver con repensar justamente a la dictadura, eludiendo, aunque no del todo, la dimensión estrictamente memorialista, dar cuenta justamente del trabajo de investigación de base sobre fuentes documentales, etcétera, y retomar algunas cosas que me parecía atraviesan el campo de la historia reciente y a casi todos nosotros. Uno es el poner en debate interpretaciones consagradas. Discutir conceptualizaciones, poner a prueba los conceptos, la validez teórica o la utilidad de cierto tipo de conceptos ampliamente extendidos, no solamente en el campo académico, sino también en el escenario social y político más amplio, ¿no? Patricia hablaba del tema del genocidio, pero la noción de dictadura cívico-militar, ¿no? Cómo definir las actitudes sociales en el periodo, etcétera. Y también, y vinculado con esto,
el problema de las cronologías y el problema de las escalas de análisis, ¿no? El libro en algún punto intenta poner en discusión esto de pensar a la dictadura como un punto de inflexión, ¿sí? como un punto de quiebre, ¿no? Explorando eso que para los historiadores, las historiadoras es tan fundamental, las continuidades y las rupturas, no solo con lo previo, sino también con lo que sigue, ¿no? Que tiene la dictadura para decirnos, bueno, hablaremos dentro de un rato sobre eso, sobre el presente, pero también de la violencia estatal como nudo explicativo fundamental del periodo, de los 70, digamos, o del pasado reciente, sin perder de vista la significación que la violencia estatal, represiva, política, etcétera, tuvo en ese específico contexto histórico. Poner en debate el carácter homogéneo del régimen militar, que me parece que justamente historizarlo, ¿no? En el tiempo corto permite dar cuenta de las tensiones, de los conflictos, de los quiebres, etcétera, mucho más que si apelamos a las imágenes o a las representaciones dominantes sobre el periodo. Historizar el rol de la sociedad o de los actores sociales, políticos, corporativos, ¿no? En ese periodo de tiempo corto en donde se reconocen fases, momentos con características, dinámicas y relaciones de fuerza bien diversas. Hay una cuestión que me parece que sí que recorre el libro de Luciano sin ninguna duda y recorre muchos de los trabajos sobre el pasado reciente, que tiene que ver con el problema de las escalas de análisis, con la diversificación de las escalas de análisis. Lo dije al principio, lo vuelvo a plantear ahora, pegándome un poco a lo que planteaba Luciano, ¿no? Gran parte de la renovación historiográfica en la Argentina ha tenido que ver no solamente en el campo de la historia reciente con las investigaciones a escala local o a escala regional, digamos, que han diversificado efectivamente la mirada o cierto tipo de miradas centradas en las áreas más centrales, las grandes ciudades, las zonas económica y políticamente relevantes del país, pero también no refieren única y exclusivamente al achicar el foco del análisis pensando en lo local, sino también, y los estudios sobre el movimiento de derechos humanos o sobre el exilio nos han mostrado que esa diversificación de las escalas de análisis también tiene que ver con las conexiones, con los vínculos, con lo global, con bueno, lo transnacional, ahí le ponemos el nombre que nos parezca mejor. Pero también la multiplicación de los análisis sobre distintos actores y sobre distintos movimientos sociales y políticos, sobre los comportamientos y actitudes sociales, de hecho que ha sido uno de los grandes temas o uno de los temas importantes para pensar la dictadura, ¿no? Pero también sobre el ejercicio de la violencia, de la represión legal y clandestina, de sus variaciones, sobre las distintas dimensiones del régimen militar y sobre lo que podríamos denominar la alta política y la micropolítica, sobre las estrategias económicas, sobre las políticas sociales y culturales, sobre, bueno, las relaciones o articulaciones de la dictadura a escala transnacional, entre tantos otros temas. O sea, no la voy a seguir por ahí, pero sí quería decir, o hacer una breve reflexión sobre el tema de los debates, y lo que discutimos, ¿no? Que yo creo que nos merecemos pensar un poquito en eso, porque no hay tanto debate como efectivamente suponemos. En el campo académico argentino, por lo menos en el de las ciencias sociales, se debate en nota al pie. Se debate poco, hay pocas instancias de debate franco, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo pongo en discusión una cantidad de cuestiones, pero en realidad no he discutido, sí, puntualmente con nadie en forma virulenta y apasionada, ¿sí? En el campo de la historia reciente nos llevamos bastante bien, entonces nuestras discusiones son fraternales, hay una sororas, o no sé qué palabra usar en este punto, ¿no? Amistosas, tenemos una voluntad de poner en debate, de poner en discusión, pero no hay debates apasionados, ¿sí? Entonces, sería interesante que efectivamente nos pusiéramos a discutir algunas cosas, ¿no? No estoy muy segura, digo, volviendo sobre la idea o sobre la cuestión del debate, si efectivamente eso es como una marca en el campo de la historia reciente. Me parece que no. Me parece que no discutimos.
¿sí? Que nos ponemos rápidamente de acuerdo, o que efectivamente tenemos una sintonía bastante notable para pensar los problemas, probablemente por esto de lo colectivo, pero a lo mejor es una hipótesis para pensar, ¿no? En la próxima jornada de historia reciente podemos discutir un poquito sobre esto. Bueno, muchas gracias. Solamente para hacer un comentario sobre esto último que se decía, me parece que justamente algo que aparece en los tres textos, como ustedes bien lo han expresado acá, es esta voluntad de pensar en distintas escalas, ¿sí? Que es algo que también es como muy propio del campo de la historia reciente actualmente, y que me parece que eso también aporta en debatir justamente las categorías conceptuales que utilizamos en nuestras investigaciones, porque si pensamos en distintas escalas, pensamos en distintas realidades que atravesaron de diversas maneras a los distintos sujetos, a los actores sociales, y por lo tanto no podemos trabajar con conceptos que consideremos que puedan ser válidos para todo tiempo y todo lugar en cuanto a las investigaciones de la historia reciente. Entonces a mí me parece que bueno, que justamente esos cambios de escala y esas discusiones sobre las categorías conceptuales tienen esas potencialidades en el campo. Y quedaría antes de pasar a la siguiente pregunta, saludar y comentar aquí que envía saludos también Marta Phil, que está ahí mirando el panel a través de YouTube, así que saludarla y comentarles a ustedes que bueno, que ella está ahí y les envía saludos. Y para finalizar, sí habíamos pensado, y me parece que esto también se vincula bastante con algo que enunciaron como una particularidad del campo de la historia reciente, que es su fuerte politicidad, que en su momento también fue algo muy, muy cuestionado del propio campo, y que tiene para decirnos hoy, o cómo el hoy puede seguir atravesando a las investigaciones que hacemos. Entonces, como última ronda de preguntas, habíamos propuesto pensar en este contexto en el que nos encontramos puntualmente este año, y a 40 años del inicio de la recuperación de la democracia, cómo consideran que sus textos dialogan con esta conmemoración puntualmente, y si la dictadura sigue siendo un lugar para pensar la democracia. Ya han dicho algunas cosas de cómo se nos fue atravesando eso en el presente, pero bueno, esta última pregunta para cerrar esta ronda. Y si les parece, podemos empezar con Luciano, que quedó en el medio las dos veces, Así es. así alguna vez le toca primero. Sí, tal cual. Ahora seguiría Gabriela y después Patricia Ivonne, quizás. Bueno, a ver, la primera cuestión que quisiera tocar respecto de este último tema es que no es un problema quizás de la historia reciente o de la academia, sino quizás es un problema del mundo contemporáneo. Hay un cierto encapsulamiento de los discursos. O sea, uno termina hablando con la gente que piensa como uno. Eso se ve muy bien en las redes sociales, donde, por ejemplo, se te recomienda tales contactos, que son exactamente los contactos que tenés afuera de la red social. Impresionante, pero digamos, ¿por qué? Porque hay afinidades, porque hay vínculos, por lo que sea. Entonces, no te gusta una discusión en un foro y salís de ese foro, pero te vas a otro donde la discusión es más amable, qué sé yo, salvo que tengas alma de troll y, digamos, y que realmente te quieras arruinar la vida, es capaz de mucho tipo de cosas. Pero bueno, eso también ha pasado en el ámbito académico. Todos recordamos, aunque yo no asistí a eso, pero mucha gente quizás lo recuerda en vivo y en directo y no solamente con una memoria transmitida, la famosa discusión en las primeras interescuelas de historia entre Ricardo Falcón, Alberto Pla y Luis Alberto Romero respecto de clases sociales, sectores populares y demás. Bueno, ese tipo de cosas ya después, a la tercera edición, ya no se presentaban. O sea, Pla, Falcón y Romero estaban en mesa distinta y listo. Entonces, hay un problema que no es de la historia reciente en particular, sino que es un problema de nuestra época, que tiene que ver con las tribus, con la formación de grupos y demás. Quizás poner en discusión la dictadura, poner en discusión a partir de la discusión de la dictadura, discutir la democracia, sus logros, sus deficiencias, sus posibilidades, etcétera, requiera pelearse también con mucha gente y discutir
públicamente algunas cosas, ¿no? Y eso es algo que resulta muy, muy dificultoso en un mundo extremadamente individualista, pero que creo que tiene su mérito. En lo que a mí me toca particularmente, yo creería que cualquier momento de la historia argentina de los últimos 40 años es bueno para sacar un libro sobre movilización por los derechos humanos. Porque si no es por H o por B, siempre los derechos humanos han estado en la palestra, en el momento inicial, en el momento del que digan dónde están precisamente, en el momento de la impunidad, en el momento de los juicios, etc. Ahora bien, particularmente, y pensando sobre todo en un momento de quiebre quizás de las políticas nacionales, quiebre relativo, porque hay políticas que ya están muy instaladas, es muy difícil desmontarlas. Hay muchas políticas estatales que no se definen en el ámbito nacional, se definen en los ámbitos locales o municipales. Entonces, es muy difícil desinstalar una política estatal como las políticas de derechos humanos a las que se fue llegando desde, pongamos por caso, el juicio a las juntas y la constitución del Banco Nacional de Datos Genéticos, bajo el gobierno de Alfonsín, hasta, digamos, la derogación, digamos, la nulidad de los instrumentos de impunidad, definitivamente conseguida en el gobierno de Kirchner, aunque proveniente ya de procesos que habían empezado en los años 98-2001. Entonces hay una historia de ese desarrollo que en algún momento sufre un quiebre. Ese quiebre yo creo que estaría no tanto en el 2015-2016, porque quizás en todo caso el quiebre, digamos, a nivel de opiniones políticas, a niveles de imputaciones, etcétera, quizás esté más en el 2008, en el conflicto del campo, momento en el cual hay un proceso de polarización política que, digamos, incide directamente en las consideraciones que sobre los organismos de derechos humanos tienen amplios sectores políticos, sino sobre todo que hay un momento, una serie de acontecimientos en 2017. Hoy Patricia mencionaba el 2x1, o sea, la aplicación del criterio de cálculo de un día en prisión por cada 2 días en prisión preventiva para personas condenadas por juicios de lesa humanidad, que la Corte Suprema intentó en el año 2017, y yo diría también el caso Maldonado. Esos dos casos son momentos de fractura, momentos en los cuales hay un relanzamiento de los debates sobre los derechos humanos y quizás momentos en los cuales se reconstituye la movilización por los derechos humanos, ¿no? O sea, momento de la movilización callejera en contra del 2x1 reunió una cantidad de gente impresionante y volvió a meter en el mismo lugar a personas que desde hace 11 años antes venían haciendo actos separados. Entonces, me parece que ha sido, digamos, un momento muy, muy importante. A partir de ahí, yo creo que estamos inmersos en un proceso de lucha memorial que se vincula con los procesos de lucha política de manera bastante compleja, no lineal, sino entrecruzada, y que entonces, tanto la movilización por los derechos humanos, como su estudio, como los debates relativos a la dictadura, tienen un lugar importante en la definición de qué es la democracia, de cuáles son las posibilidades, los límites y las esperanzas que abre la democracia. Yo quería hacer 2 comentarios puntuales sobre eso. Primer comentario. La revisión del pasado ilustra siempre el presente. Y miramos el pasado a partir de las preocupaciones de nuestro presente. En gran medida eso es también lo que lleva a las agendas de investigación, la transformación de las agendas de investigación. Y ahí hay un elemento, un acontecimiento que quisiera narrar. Hace 1 o 2 días, algo así, no sé cuándo, la editorial Prometeo, donde publiqué Que digan dónde están, sacó un newsletter en el cual hace un enganche entre fragmentos de mi libro y lo que está pasando en Jujuy. Y realmente es muy interesante. O sea, la editorial lo que hace en ese lugar es tomar algunas frases, tomar algunas cuestiones,
revisarlas, decir, bueno, a ver, esto no es lo mismo, pero fijémonos que tenemos autos sin patente, camionetas provistas por contratistas del Estado, que son utilizadas por la policía, ingresos a casas particulares sin orden judicial, tiros a la cara con balas de goma que han provocado la pérdida de la visión de un ojo de un muchacho de 17 años, de paso una práctica extendida, como charlábamos con Daniel Lebovich ayer, desde Israel a Chile, a Bolivia, a Brasil, etcétera, etcétera. O sea, ese orden mimético de las prácticas represivas es muy interesante y al mismo tiempo tremendamente perverso. Y uno podría decir, bueno, a ver, hay gente que realiza determinadas cosas que no son la dictadura, claramente no son la dictadura. Pero como decía un cartelito de hace un par de años, a veces actúan como si fueran una banda tributo. O sea, como si realmente quisieran emular determinados comportamientos represivos, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto de discusión fuerte. Bueno, a ver, ¿qué es lo que la dictadura nos permite iluminar? Los lugares a los que se llega cuando los procesos de conflicto social no son controlados, limitados, y cuando no se aplican las reglas del Estado de Derecho, por ejemplo, frente a una manifestación, y se opera con una lógica represiva tal. Después, el segundo elemento que quería plantear es esta idea de que los derechos humanos siempre son, en el mundo capitalista, que es el que los ha creado, digamos, un elemento en cuestión. La misma noción de que hay derechos universales, de que hay derechos que valen para todo el mundo, choca con la apropiación privada de los medios de producción, choca con las justicias de clase, con el sesgo de clase de la justicia, choca con el sesgo de género de muchas profesiones o de muchas actividades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre los derechos humanos son un elemento que está en el filo y que nos permite discutir los proyectos de sociedad a los que queremos, que queremos formular. Pero particularmente, eso adquiere un sentido distinto en una época que yo entiendo podemos llamar como neoliberal. Y yo vengo batallando mucho la idea de pensar el neoliberalismo no como una política pública, porque si no parece que entráramos y saliéramos del neoliberalismo como al calor de las elecciones, sino como una época marcada por el individualismo, una época marcada por cierta lógica de estado de trabajo, como Jason diría, una cierta forma de controlar el trabajo, una cierta manera de pensar la punición y de pensar las lógicas punitivas, que vienen a tratar de controlar los mismos problemas que el estado de trabajo genera. Entonces, en un mundo neoliberal, la discusión de derechos colectivos me parece de principal importancia. Y volver a revisitar la dictadura y todo el proceso posterior son formas de poner en discusión también la época que vivimos. Bueno, tomo la palabra. ¿Ves que pensamos parecido? Porque yo efectivamente me preguntaba por qué sería importante hablar de la dictadura a la luz de la conmemoración de los 40 años de democracia, ¿no? ¿Qué se podría plantear acerca de la dictadura en el presente o en todo caso, desde qué elementos o problemas analizar la significación de la dictadura en un ciclo histórico más largo que justamente incluya las décadas democráticas? Bueno, esto es en un texto muy citado. Elizabeth Schelin planteaba que las fechas redondas, los 20, los 30, los 40 aniversarios, son coyunturas de activación de las memorias, decía, ocasiones públicas y espacios abiertos para reflexionar y producir sentidos sobre el pasado. Y aunque uno podría plantear que esto efectivamente es así, no siempre ha sido así, porque se están cumpliendo pronto 40 años de la, digamos, recuperación democrática, las elecciones del 83. Sin embargo, no dejo de recordar que cuando se cumplieron los 30 años, en el 2013, la efeméride pasó prácticamente desapercibida.
Se hicieron algunos programas periodísticos, se editaron 2 o 3 libros, pero en cualquier caso ese acontecimiento, esa efeméride, la del 2013, no tuvo demasiada incidencia sobre lo que podríamos denominar los rumbos de la historia reciente. Y eso marcaba un contraste con lo que sí se había producido en 2006, con los 30 años del golpe de Estado, y en 2016 con los 40 años del golpe de Estado, ¿no? Todo hace prever que la cosa va a ser distinta en este 40 aniversario, ¿no? En este 2023. Sin duda porque la situación política ha cambiado. Está claro que este 2023 es bien distinto de aquel 2013, pero también por las propias iniciativas que se vienen llevando adelante desde que prácticamente empezó el año. Coloquios o jornadas que se están organizando, libros en proceso de edición, dosieres en revistas especializadas que vienen llamando a contribuciones desde hace rato. Esto es, es una efeméride, evidentemente, que va a tener otro impacto o está teniendo otro impacto en el espacio público y político, y también en el ámbito académico. Y me parece que un dato, y esto es simplemente una constatación, es el interés que están despertando los años 80 como época histórica. No únicamente la dictadura, sino los años 80. Hasta no hace mucho, materia de análisis exclusiva de politólogos y transicionólogos, y desde hace unos cuantos años atrás, materia exclusiva, única y exclusivamente, diría, de los historiadores y las historiadoras, porque los politólogos han dejado de ocuparse del periodo de la denominada transición hace largo tiempo, ¿no? Y eso es interesante porque no implica solamente que hay unos nuevos especialistas, ¿no? Una camada de especialistas distintos ocupándose del periodo, sino además en el foco de análisis, en el modo de abordarlo, bueno, ya sabemos todas esas cosas, ¿no? Simplemente se han reemplazado politólogos por historiadores o historiadoras. Digamos, y esto es obvio, la dictadura es un tema que, lejos de ser un tema estrictamente del pasado, es un tema que se conecta por un montón de articulaciones, vínculos, etcétera, con el presente. En particular, en el plano de la memoria social y de los procesos memoriales, no estoy diciendo ninguna novedad en este sentido, asociados con ese pasado de violencia política y represiva, de violaciones a los derechos humanos, etcétera, que además conecta a la Argentina con otras sociedades que han pasado por procesos de violencia represiva a escala masiva, bueno, a nivel mundial, global, etcétera. Y lo que hace a la persistencia de esos efectos individuales, sociales, subjetivos, intergeneracionales, etcétera, en términos, bueno, más amplios también que las víctimas directas de la violencia represiva, ¿no? Y Luciano decía esta cuestión de las violencias del pasado y la violencia del presente, y yo no puedo dejar de tomar el asunto, ¿no? Porque cuando se analiza la dictadura o se habla de la dictadura, uno de los temas así recurrentes tiene que ver con, como decía hace un rato, reflexionar sobre las rupturas y las continuidades entre dictadura y democracia, la cuestión de la excepcionalidad o la normalidad de la dictadura, cómo hacer para conectar o para articular esa dictadura con en el marco de contextos históricos un poco más extensos, etcétera, ¿no? Pensar el 76 como un punto de ruptura, pero también el 83, ya que estamos planteándolo al respecto. Digamos, estamos hablando sobre esta cuestión. Y en particular en nuestro campo, ¿no? En el de la historia reciente, aunque vamos a hablar de innumerables vacíos, ¿no? Los estudios sobre la violencia estatal, nos hemos ocupado mucho más de pensar los vínculos hacia atrás o hacia el pasado o hacia lo previo, ¿no? Hacia lo pre-76,
y efectivamente ha sido como uno de los grandes nudos en los estudios sobre la represión y la violencia estatal en estos últimos años. Y sin embargo, hemos atendido menos las conexiones, los vínculos hacia adelante, ¿no? Hacia la postdictadura. La hemos pensado, la hemos analizado en términos de los efectos de las violaciones a los derechos humanos, cómo se ha tramitado ese pasado de violaciones a los derechos humanos, qué han hecho los distintos gobiernos con el problema de los derechos humanos y las Fuerzas Armadas y qué sé yo qué cosa, pero sabemos bastante poco en qué se parecen las violencias estatales actuales o postdictatoriales con la violencia estatal ejecutada en los años de la dictadura y en los años previos, ¿sí? Todo parece indicar que no se parecen en nada. Sin embargo, a mí me parece que sería un tema bien interesante articular nuestros propios estudios con toda esa línea de trabajos que hay sobre la violencia institucional, sobre la violencia policial. Yo no soy una especialista ni de lejos, el otro día lo decía en otro panel en el que estuve, ¿no? En las violencias del presente, pero vivo en Rosario, ¿sí? Y no solamente vivo en la Argentina, vivo en Rosario, ¿no? Además es una ciudad que está profundamente atravesada por violencias urbanas, violencias sociales, etcétera, digamos, que revisten o que plantean elementos muy novedosos y además que no entendemos casi. Y que además nos conflictúan, nos consternan, ¿no? Esta emergencia de nuevas formas de violencia territorial, barrial, juvenil, vinculada con, entre otros elementos, con el narcomenudeo, con las disputas por el territorio de bandas que operan en espacios y marcos sociales que además están profundamente atravesados por la desigualdad, por la precariedad de la vida cotidiana, que hasta no hace mucho tiempo eran prácticamente desconocidas o invisibles. Además, unas violencias enfrentadas por policías que además están profundamente atravesados por décadas de prácticas irregulares, corruptas, por agentes de gendarmería que no conocen el territorio, por el ejército, que viene a hacer tareas de acción cívica en los barrios rosarinos, en los barrios más humildes de Rosario, tareas de saneamiento urbano, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué se parecen esas formas y sujetos que protagonizan esas violencias a aquellas que digamos, que se desplegaron, que se registraron en los años dictatoriales y que además conocemos en profundidad? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos para los científicos, no solamente para los estados, para los estados, digo, el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados locales, que tienen la obligación de resolver en forma eficaz, pero también humanitaria o humana, no sé cómo llamarlo, esas violencias y los efectos de esas violencias, sino también para nosotros como historiadores o como cientistas sociales, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer los links, las conexiones y efectivamente, digamos, todo eso que sabemos y estudiamos sobre el pasado nos sirva también para, porque nos sirve, yo sé que nos sirve, pero puntualmente para analizar los procesos sociales, políticos, etcétera, como estos que estoy planteando, ¿no? Los que tienen que ver con las violencias. Luciano recién hablaba de Jujuy, yo me sentí habilitada a decir algo sobre Rosario, porque al fin y al cabo también es una de las zonas calientes, ¿no? En la Argentina. Bien, voy a tratar de ser breve porque nos quedan pocos minutos y quisiera que también hablar Ivonne. Y por supuesto que tengo pendiente una aclaración respecto a Luciano, respecto de ese comentario que hizo acerca de los debates. Creo como Gabriela que hay debates que son subcutáneos, por decirlo de alguna manera, y que circulan y dan lugares a veces a malos entendidos y a veces a buenos entendidos. Y probablemente pasión mate debate. Dicho esto, a mí me parece que,
relacionando el libro, pero no solamente el libro de los juicios, sino el tema de los derechos humanos es considerado globalmente. Me dedico a la historia de América Latina y he estudiado mucho los procesos postdictatoriales en el Cono Sur. Es decir, todos inspirados por la doctrina de seguridad nacional con el plus de sus culturas políticas precedentes, porque si no, no dice nada la doctrina de seguridad nacional, porque si no las distintas dictaduras hubieran tenido todos el mismo formato y no fue así. Pero si hay algo característico que aparece comparativamente, es en la postdictadura, es la lucha de los organismos de derechos humanos. Sin ella no hubiera habido políticas de memoria, verdad y justicia, ni los juicios a los perpetradores de los crímenes. Y esto es mirado mucho más y valorado mucho más afuera que adentro. Por eso quizás el libro recoge desde el juicio a las juntas hasta los últimos juicios. Y una de las cosas que se ve es que ha habido en esa producción de justicia y con la creatividad de los organismos de derechos humanos que han apelado a casi todos los recursos habidos y por haber, los juicios por la verdad, por ejemplo, para no ir más lejos en medio de las leyes de impunidad, para llevar adelante las políticas de memoria, verdad y justicia. Que con sus corsi e ricorse, dijera Giambattista Vico. Me parece que una de las características de la postdictadura es justamente este protagonismo de los organismos de derechos humanos y esa consigna de memoria, verdad y justicia, que me parece que sería muy interesante recuperar hoy el tema de la memoria y las nuevas derechas, por ejemplo. Una de las características de las nuevas derechas en todo el mundo es la clausura del pasado. Es casi un paso previo e innecesario para el presente instantáneo, el individualismo, la competencia, el esfuerzo individual. Es la verdad en tiempos de fake news, en tiempos de posverdad, ¿sí? En el mundo, que también es otro de los atributos de las nuevas derechas actualmente. Y si hablamos de justicia, sabemos que el Poder Judicial no es la justicia, pero es uno de los poderes del Estado que intenta conservar ciertos ritos del Estado de Derecho y ciertas garantías del Estado de Derecho. Ahora sabemos que es uno de los poderes, no solamente pasa en el sistema político argentino, sino en varios sistemas, más deficitarios en términos de valoración social, de eficacia para impartir justicia, sino también las características cortesanas, como dice María José Sarrabairús, de sus miembros, sus privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás, y en medio de esa, como también los organismos, hay una producción de interpretación en las sentencias. Y lo sabemos porque hemos estudiado las sentencias y las causas de la época de los conflictos sociales, de la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Esa producción de verdad a veces colisiona, a veces se complementa con las producciones de verdad del campo sociohistórico. Y a respecto de ese lugar, yo ni aclaro que soy una historiadora porque soy una historiadora tránfuga, así me presento adelante de mis clases de mis alumnos porque, tengo dos grandes herencias, una es la de Waldo y otra es la de Dora. Razón por la cual, y además el prólogo que está escrito por María Soledad Catogio, a la que quería nombrar, y por mí, una socióloga y una historiadora, ya no existen como esas fronteras en función del objeto, ¿eh? Y ahí sí, lo de la transdisciplinaridad que le gustaba a Waldo me parece que se verifica en muchas de estas producciones. Ivonne. Bueno, venía pensando precisamente en hacer una intervención sobre la cual quizás no tengo una conclusión tan cerrada, pero sí alguna sospecha y por ahí un interés de seguir discutiendo, que tenía que ver precisamente con la cuestión de lo judicial, ¿no? El ámbito judicial como ámbito privilegiado, ¿no? A partir del retorno de la democracia para la resolución de los crímenes, ¿sí?
que se cometieron en el periodo previo, para no decir simplemente en la última dictadura. Y bueno, lo dijiste recién, Patricia, hay una cuestión que subyace, me parece, a los trabajos del libro, que tiene que ver precisamente, aparece con esta idea de la eficacia, ¿no? Como un aspecto que hace a las resoluciones, ¿sí? Que el Poder Judicial ha dado en torno a estos crímenes, y ya sea, ¿no?, a resoluciones punitivas y de recomposición, de restauración, de reparación, que pueden ser simbólicas, políticas, morales y materiales, o también a resultados que tienen que ver con la jerarquización de los testimonios y los testimoniantes, con la revictimización de muchas de las personas, ¿no?, que llegan a los estrados judiciales, como dice Belén Zapata, ¿no?, el sometimiento a regulaciones que obliteran la posibilidad de dar una densidad y complejidad a la verdad que quiere construir el Poder Judicial. Lo que sí me parece, ¿no?, a la hora de pensar la democracia, es que los resultados judiciales siguen constituyendo un emergente sustantivo, ¿no?, para pensar, como decía Luciano, las potencialidades y los límites de la democracia, ¿no?, en estos 40 años. Me parece que ahí hay una cuestión clave que se reactualiza, que se hace presente, ¿no?, para todos los tipos de violencias con su sesgo, como bien dijeron, de género, de clase, ¿no?, pero que este libro da cuenta, ¿no?, de la interpelación que cientistas sociales son capaces de construir, ¿no?, a una forma de aproximación al pasado que es, ¿sí?, la del sistema judicial, y a una forma de intervención en el presente en términos de resultados, ¿no?, y de sentencias por parte de ese poder estatal. No quiero retener más la palabra porque nos queda muy poquitito, ¿no?, para poder continuar el intercambio. Vuelvo a agradecer la posibilidad de escucharles y de participar hoy en este panel. Bueno, muchas gracias por sus respuestas generosas. Sí, ya estamos medio sobre la hora porque hay otra actividad a las 18. Yo, escuchándoles en este último tramo, recordaba un poco para hilar esas intervenciones, a Charles Tilly, que uno de los libros que más me gusta, que estoy volviendo a leer ahora, se llama Desigualdades Persistentes, y porque me parece que es interesante el lugar que él le otorga a los gobiernos de distinto signo e incluso de distinto grado de institucionalidad, ¿sí?, en el mantenimiento o el agravamiento de desigualdades persistentes como una clave para pensar nuestras sociedades contemporáneas. Así que, bueno, me parece que también a 40 años de democracia está bueno pensar en la idea de, no quiere decir que sean las mismas desigualdades ni que se mantengan de los mismos modos, pero me parece que es interesante también hilvanar sus contribuciones en esta idea de cuáles son esas desigualdades persistentes en una mediana duración, qué diálogos tienen o no con otros momentos de nuestro pasado y nuestro presente. Así que, bueno, me parecía que era interesante, no solo por el rol que le cabe a los gobiernos desigualando, sino cuando los gobiernos pueden igualar, ¿no?, o generan acciones en sentido contrario a las desigualdades persistentes, que me parece que de eso vamos a hablar mucho en los 40 años de democracia, ¿no?, de cuántas cosas faltan igualar o cuántas cosas se terminan desigualando más allá de las intenciones y de los discursos. Bueno, en este momento ya vamos a ir cerrando. Les queremos agradecer muchísimo su participación. La verdad es que yo he tomado apunte como un estudiante más porque me encanta. Creo que ha sido una hermosa conversación. Han sido muy generosos en sus respuestas y generosas porque, bueno, han tirado muchas cuestiones para seguir tramando. Seguramente en el marco de las jornadas de historia reciente que se van a hacer en Santa Fe, vamos a seguir conversando, así que aprovechamos este panel también como una invitación más general a las jornadas que cumplen 20 años, así que también es una conmemoración
importante para pensar en los aportes que viene haciendo el campo de la historia reciente, también en términos de esta democratización más general, no solo de la sociedad, sino del conocimiento, ¿no? De las formas académicas de producir, para qué, para quiénes, con quiénes, que me parece que es una cuestión también muy interesante para que conversemos. No sé si quieren agregar algo, si no, los estaríamos despidiendo. Les agradecemos muchísimo, Gabriela, Patricia, Ivonne, Luciano. Con Rocío estamos muy contentas de haber podido organizar esta actividad y agradecemos la hospitalidad de la Escuela de Historia para convocarnos a hacer este panel. Así que recomendamos los libros para que se lean, para que circulen, porque es otro modo de seguir conversando. Así que bueno, muchas gracias. Y nos Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias y saludos.